Bueno, muy buenos días a todos. Espero que hayan pasado buena semana y que hayan tenido buen tiempo de oración esta mañana antes de llegar a este lugar. Es una de las formas de prepararnos, ¿no? Aunque yo sé que es difícil, el domingo siempre estamos corriendo y todo eso, pero es bueno sacar un tiempito para orar cada día, especialmente el domingo. Bueno, hermanos, no eran mis planes estar esta mañana aquí compartiendo este mensaje, puesto que estamos en una serie que es la serie de Isaías, ¿verdad? Ahora, el martes, providencialmente, estábamos hablando con el pastor Jonathan sobre eh, una nueva serie, una miniserie dentro de esta serie, pensando en que esta serie de Isaías va a ser una serie extensa. Entonces, gracias al Señor que escogimos un tema y pensamos en algunos pasajes y no pusimos fecha, pero dijimos, bueno, ahí va a estar lista para... Y lo que no sabíamos era que el jueves iban a diagnosticar a su esposa como positiva para COVID. Entonces, yo supe eso el viernes, o creo que él también lo supo el viernes. Y entonces, eh, no tuve mucho tiempo para preparar el mensaje desde el viernes, nada más, pero es un mensaje, es un pasaje que todos conocemos. Y entonces vamos a darle la introducción a esta miniserie dentro de la serie en la que estábamos, ¿ok? Pueden mantener eso ahí en pausa de Isaías mientras tanto. Es chévere también porque de alguna forma vinculamos lo que estamos viendo en Isaías con lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Creo que a veces ignoramos un poco eso y Pablo mantenía más eso en su cabeza cuando estaba compartiendo a las iglesias, creo que más que nosotros. Entonces, démosle gracias a Dios por este tiempo, por los hermanos que están aquí, porque sé que algunos planearon estar aquí, hoy nos acompaña un buen grupo por Zoom, porque no han podido llegar hasta acá, pero gracias a Dios por todo lo que hace. Entonces, vamos a orar al Señor y a darle gracias por este tiempo, por lo que Él ha preparado para nosotros, porque aunque no eran nuestros planes, sí eran sus planes, y vamos a ver de qué forma Él usa esta parte de la escritura en la vida de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Tú eres un Dios soberano, eso lo hemos venido estudiando a través de Isaías y lo sabíamos desde antes, Señor, pero hemos apreciado mucho más como obras a través de los tiempos, Señor, que tú eres quien dices ser, Señor, y haces lo que prometes hacer, Señor. Y te damos gracias porque estamos completamente en tus manos, tú eres un Dios supremo, eres un Dios, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, y gracias, Señor, que podemos confiar completamente en ti. Y que como acabamos de cantar, Señor, tu obra está completa, no necesitamos otra cosa, solamente aferrarnos a lo que ya has hecho, en quien hemos creído, Señor, y oramos, Señor, que de esta forma, Señor, nuestra fe pueda ser confirmada en cada instante. Usa poderosamente, Señor, este pasaje, esta miniserie que vamos a introducir hoy en la vida de cada uno de nosotros. Por alguna razón tú has querido que sea de esta forma y oramos, Señor, creyendo que es tu voluntad, Señor, y creyendo que tú tienes un propósito para enseñarnos a través de estos pasajes, a través de estos versículos, Señor. Porque tu palabra fue inspirada, Señor, y oramos, Señor, que se use con ese propósito en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí escuchando. Te damos gracias, Señor, y bendícenos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vayan ahí a sus Biblias, ya no a Isaías, sino a Efesios, ahora el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5. Voy a hacer voy a estar tomando agua porque por alguna razón se me está secando mucho la garganta esta mañana. Espero que eso no sea una distracción para ustedes. Si me empiezo a tomar el otro frasco que está al otro lado, me avisan. Ese es el alcohol, ¿no? Pero mantengan su atención aquí. Muy bien. Es un mal chiste, ¿sí? Especialmente por lo que vamos a hablar hoy. Bueno,
dice el contexto del capítulo 5, haciendo una introducción a todo el capítulo realmente, porque no vamos a ver todo el capítulo o desde el inicio del capítulo, pero vamos a hablar desde los versículos 18 al 21 hoy. Pero me gustaría que pensáramos en algunas cosas que tiene el apóstol Pablo en su mente. Pablo hace un llamado al creyente a andar como hijos de luz en este capítulo, en el capítulo 5. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, el versículo 2. Miremos un momento el versículo 2 del capítulo 5. Dice el apóstol de esta forma: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren el versículo 8 ahora, del mismo capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Bajen al versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces Pablo hace un contraste en esos primeros versículos del capítulo 5 entre lo que éramos cuando estábamos en tiniebla y lo que debemos hacer, lo que debemos ser hoy cuando somos la luz. Bien, eso es lo primero que él dice. Pablo espera como resultado coherente en los hermanos que han recibido las doctrinas por la gracia, que anden en luz como Cristo es luz. Eso es lo que dice ahí en el versículo 13. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, él quiere decir que ahora que somos luz, eso debe ser manifiesto a todos lo que somos, porque ya no somos tinieblas. Esa es la idea de la luz. Cuando la luz se enciende, ahora vemos la realidad de lo que somos. Entonces Pablo tiene eso en su mente. Él no espera cosas extremadamente difíciles a lo que él va a demandar en este pasaje. Simplemente él confía que sea un proceso orgánico de los que ya han recibido la gracia de Dios y han confiado en Cristo, han sido liberados por el Señor. Eso es lo que él va a decir. Y los últimos 3 capítulos de este libro de Efesios, entonces son la práctica de lo que él ha dicho en los primeros 3 capítulos. Está dividido en eso, en las doctrinas y luego en el resultado de esa doctrina en los capítulos 4, capítulo 5 y capítulo 6. Entonces aquí encontramos la razón o los resultados de lo que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores. Pablo exhorta a los cristianos a entender a qué han sido llamados, cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Y él dice en el versículo 17, miren el versículo 17 ahora, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hay muchos cristianos insensatos todavía que no entienden a qué han sido llamados, no entienden por quién han sido llamados. Esta es la misma idea que escuchamos esta mañana cuando el hermano Rodolfo leyó Colosenses capítulo 3. Esto es algo que está en la mente de Pablo. Pablo insiste en que los creyentes somos llamados a vivir de una manera diferente porque hemos sido sacados de las tinieblas y puestos en la luz. Otra forma de ver esto es como Pablo lo dice a los hermanos en Tesalónica. Miren Tesalonicenses, el capítulo 4, los primeros versículos. Leamos eso también. Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 1 al 4. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por eso el título de esta serie, un modelo de vida para agradar a Dios. Dios nos ha llamado a modelar una vida que le agrade a Él. Ahora, piensen por un momento en cuántas cosas estamos haciendo en este momento que no son de su agrado. Ya algunos cerraron el celular. ¿Estaba revisando Facebook? No, eso no pasa en esta iglesia. ¿Cuántas cosas le desagradan a Dios que Dios ve en nuestra vida? En tantas áreas, porque podemos estar bien en un área de nuestra vida,
Pero si vemos todo el panorama como Dios lo ve, ¿cuántas áreas en nuestra vida hay que no le agradan al Señor? O cosas que hay en nuestra vida que no son de su agrado. Pablo dice aquí a los hermanos, conduciros y agraden a Dios con su forma de vivir. Y es lo mismo que está diciendo aquí en el capítulo 5. ¿Sí? No cabe ninguna duda de que lo que Pablo espera de cada creyente que ha recibido por fe a Cristo sea un crecimiento espiritual que sea evidenciable. Por eso él hace este llamado a modelar a su Hijo Cristo en todos los aspectos de la vida. No en algunos, porque tenemos como ciertas reservas. Una tendencia a pensar que tenemos una licencia para algunas cosas y en otras cosas andamos como sedita. No, es en todo aspecto de la vida del creyente. Tenemos un llamado a vivir como Cristo vivió. ¿Qué área de la vida Jesús se dio una licencia para no mostrar al Padre a través de su vida? Ninguna. Él sabe que para lograrlo el cristiano debe estar controlado o lleno del Espíritu Santo. Por eso vamos a empezar ahí con ese versículo, con el versículo 18. Ahora, déjeme hacerle algunas preguntas antes de leer el versículo 18 nuevamente. ¿Usted cree que es un candidato que fue llamado a modelar a Cristo? Responda a la pregunta para usted. ¿Usted cree que usted es un candidato que fue llamado a modelar a Cristo? Porque si no es así, si usted no encuentra que es así, este mensaje no tiene que ver con usted. Porque lo que Pablo va a decir, Pablo está hablando a cristianos que han aceptado abiertamente quién es su Salvador, quién es Cristo. Y Él les está llamando a ellos, les está diciendo, este es el estilo de vida que Dios quiere que ustedes vivan. Andéis de esta forma, deben vivir de esta forma. Y ahora les va a enseñar, les va a recordar de dónde viene esa fuente para que puedan lograr lo que Él les está demandando. Veamos lo que Pablo dice ahora sí en estos 4 versículos. Versículo 18. Dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo contrasta la práctica de la embriaguez que es condenada desde hace mucho tiempo en muchas partes de la Biblia, con una práctica que todos los cristianos deben modelar y es la práctica de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso de pronto nos sorprende un poco porque Pablo usa este contraste entre alguien que está borracho. Esa es una práctica muy antigua, ¿cierto? Afortunadamente no hay borrachos en la iglesia, o por lo menos no los hemos descubierto. Pero si uno piensa que esto es una práctica asociada a la iglesia, es un poco vergonzoso pensar. Ahora, en el tiempo de Pablo esto estaba ocurriendo. Y vemos eso en Primera de los Corintios, el capítulo 11, el versículo 21, cuando hablamos de la Santa Cena. En ese contexto, Pablo dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, Pablo no saca esta ilustración de algo irreal, sino de algo que él está viendo que ocurre en la iglesia. Que algunas personas, en vez de estar controladas por el Espíritu de Dios, estaban controladas por el alcohol. Yo he hecho varias bromas con respecto al alcohol, pero espero que nadie me tome en serio eso, porque yo dije que yo nunca pensé que iba a estar tan dependiente del alcohol en esta pandemia. ¿Entienden por qué es cierto? Pero hermanos, una cosa no tiene que ver con la otra. Estar controlados por el alcohol y estar controlados por el Espíritu de Dios son dos cosas completamente opuestas. Y eso es lo que está en la cabeza de Pablo. El lenguaje que él está usando es aceptado porque está hablando de una bebida, de algo líquido. Por eso usa ese verbo de estar lleno. Y ha sido un poco controvertido este versículo por el verbo que se usa de estar lleno, ¿sí? A veces he escuchado un mal entendimiento de este versículo, una mala teología de él. Primero porque algunos citan este versículo para decir que el Espíritu Santo hace algunas cosas que no pertenecen o no corresponden a una persona, como subir o bajar, o que si el Espíritu de Dios está en una persona, entonces la persona pierde el control de lo que está haciendo.
Eso es tener un mal entendimiento de este pasaje, ¿sí? Que el Espíritu de Dios desciende o sube como una medida. No, hay que entender que Él es una persona. Y Pablo no está desarrollando aquí primariamente una teología de la persona del Espíritu Santo. Aunque Él habla de la obra que hace el Espíritu Santo, debemos entender el contraste que Él hace entre una vida controlada por el alcohol y una vida entregada al Espíritu Santo. De eso es que Él está hablando aquí. Él no está haciendo una teología exhaustiva de quién es el Espíritu Santo. Aquí habla de una de sus obras, cómo el Espíritu Santo quiere ayudarnos a nosotros. Si la mayoría de versiones en la Biblia usan este verbo, nosotros podemos estar confiados de que podemos seguir usándolo. Ser llenos del Espíritu Santo. Usarlo con tranquilidad y pedir en ese sentido que seamos llenos o colmados por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, Pablo tiene eso en mente en todo el capítulo. Que el creyente sea dominado por el Espíritu o por el Dios Trino que tenemos. Miremos otros versículos que tienen esa misma idea que complementa lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo. Miren el capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice que el creyente debe ser lleno de toda la plenitud de Dios. Miren ahora el capítulo 4, el versículo 10. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí se usa el mismo verbo. Un poco más abajo, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, la llenura de Cristo. Y el versículo 18 del capítulo 5 que ya leímos, nuevamente dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y a mí me gusta cómo se ven esos versículos juntos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo afirma al mencionar esa plenitud de Dios, esa plenitud de Cristo, esa llenura del Espíritu Santo, es que tenemos a nuestro Dios Trino tratando de controlarnos. Eso es maravilloso. Saber que tenemos a Dios de nuestro lado para poder hacer lo que Él ha demandado de nosotros. Dios no nos ha puesto aquí, nos ha dejado solos, nos ha demandado un montón de cosas que nos es imposible hacer para poder modelar la vida que Él quiere. Dios nos dio su Espíritu, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros y quiere controlarnos, quiere dominar nuestro ser para que podamos modelar a Cristo, para que podamos modelar el Evangelio. Con esta metáfora comparativa, Él demuestra que como el vino controla a la persona, el Espíritu Santo tiene el dominio también sobre esa persona. Ahora, Pablo revela con este contraste que esta no es la forma en que el creyente está viviendo. Pablo tiene en mente algunos cristianos que no están viviendo, no están modelando la vida de Cristo. Y esto de alguna forma nos ayuda a ver con claridad cuál es el problema por el que muchos están pasando. ¿Por qué? Porque muchos están haciendo un esfuerzo para vivir como cristianos, pero no tienen el Espíritu Santo, no son controlados, no son sellados por el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu de Dios, quien los controla, entonces están andando bajo el control de su propia naturaleza, en su carne. No son dos ideas de un cristiano que está controlado por la carne y un cristiano que está controlado por el Espíritu. Si se es cristiano, debe estar controlado por el Espíritu de Dios. No hay otro control sobre él, ni externo, ni demoníaco. Solamente el Espíritu de Dios puede controlar a quien Dios ha sellado, a quien Dios ha redimido. Y por eso Pablo nos invita a que pensemos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Este verbo nos ayuda a entender mejor cómo Él quiere que nosotros vivamos y contrasta nuestra realidad con la forma en que debemos modelar el Evangelio. Hasta que un cristiano no esté bajo el dominio del Espíritu Santo o sea sellado por Él,
ningún fruto auténtico podremos ver en esa persona. Puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede caminar como cristiano, puede cantar como cristiano, pero no es un cristiano. Si el Espíritu de Dios no está en esa persona, si no se evidencia, y no digo temporalmente, no digo esporádicamente, esto debe ser un fruto a largo plazo donde esa persona evidencia crecimiento espiritual y se empiezan a ver los frutos. No estamos hablando aquí de algo de perfección. Pablo no está invitando a la gente a que caminen perfectamente. Pablo sabía en él mismo que él era un pecador, pero también entendía que él había recibido un poder que venía de Dios, que era el poder del Espíritu Santo para morir a la carne y agradar a Dios. Él entendía esto. Esto explica de alguna manera todos los intentos fallidos de una persona que no ha creído o que incluso que cree que ha creído, pero en realidad no ha sido salvada. Hermanos, sí es un buen momento para pensar en eso, porque sé que esto es muy frustrante, intentar ser algo que no somos. Y si usted encuentra que ese es su problema, la solución es muy sencilla: ríndase a Cristo. Dígale que usted no es capaz, muestre sus limitaciones a Dios y pídale que el Espíritu Santo de Dios more en usted para que usted entienda que es una vida controlada por el Espíritu de Dios. Ahora, esto va en crecimiento. Nuestra vida empieza en un punto y va en crecimiento. Eso es lo que le llama la Biblia madurez o crecimiento espiritual. Y claro, en eso encontramos altibajos, baches en la vida. Pero si contemplamos la vida de una persona a largo plazo, vamos a ver madurez en la vida de esa persona. A pesar de que hayan dificultades, a pesar de que esa persona sea tentada, a pesar de que esa persona tenga sus propias tentaciones o pruebas. También explica las conductas inapropiadas porque no se ha sometido a Dios primeramente. Y quieren con una vida legalista solamente ganar el favor de Dios. Personas que están dentro de la iglesia, que simplemente se acomodan a unas normas, pensando que eso es suficiente para agradar a Dios. Un modelo de vida que agrada a Dios tiene que nacer de lo profundo de nuestro interior, no de lo externo. Eso es lo que el Señor enseña aquí en su palabra. Pero sus vidas, si sus vidas no están modelando a Cristo, entonces tendremos que pensar si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él ordena que todos los cristianos estén dominados por el Espíritu Santo. Al hacerlo podrán experimentar entonces los resultados que vienen a continuación en los siguientes versículos, hasta el final del libro de Efesios. Lo que él dice aquí que es que si concentramos nuestra atención en que somos llenos, controlados por el Espíritu de Dios, entonces, como dice aquí más adelante, cuando habla del someternos, o habla de someternos unos a otros, y luego dice que las casadas se sometan a sus maridos, que los hijos obedezcan a sus padres, que los empleados obedezcan a sus amos. Todo esto tiene que ver con que entendamos que Dios primero está obrando en nosotros, está tratando de controlarnos para que luego pueda haber fruto que se evidencie. Entonces vamos a ver el primer resultado en el versículo 19, de ser llenos o ser controlados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí vemos el primer resultado de ser llenos del Espíritu Santo, que somos adoradores innatos. Somos adoradores innatos. Ahora Pablo menciona una serie de expresiones que nacen del entendimiento de quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros. Estas expresiones de adoración no pueden ser auténticas si no hemos entendido quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. No son solamente expresiones corporales de levantar nuestras manos o de cantar con nuestra voz, no. Son expresiones profundas que nacen en el corazón del creyente cuando ha entendido quién es Cristo y lo que Él ha hecho por ellos. Entonces, eso es una adoración
orgánica, genuina, que nace del interior. Lo primero que él dice es hablando. Y tengo que hacer esta pregunta: ¿cuáles son tus conversaciones regularmente? ¿Están sazonadas con la palabra, con la obra de Cristo? Y yo creo que en esto podemos ver algo de esa naturaleza nuestra, si estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que debemos estar hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, expresiones que adoren a nuestro Dios, lo que Él ha hecho, quién es Él. Y no estamos hablando de una conversación solamente entre dos cristianos, sino que el mundo tenga luz de lo que nosotros vemos a través de su palabra, de su Hijo Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, y de esa forma modelamos correctamente al Señor. Con los hermanos aquí, con el grupo de adoración, cuando ellos vienen a ensayar los viernes, estamos leyendo, estamos estudiando, los sábados, perdón. Cuando vienen el sábado a ensayar, estamos estudiando un libro. El autor es Bob Kauflin, y me gustó algo que ayer leímos con ellos y alguien lo resaltó acerca de esa expresión corporal de la adoración. Escuche lo que dice este autor: nuestros cuerpos naturalmente responden a lo que afecta a nuestras almas. Yo extiendo mis brazos cuando mi hija corre hacia mí para saludarme. Salto del sofá con mis manos al aire cuando mi equipo en mente hace el gol de la victoria. Me alabanzo cuando veo un vaso de leche que está a punto de derramarse. Aplaudo agradecido por los actos heroicos altruistas. Lloro cuando muere un hijo de un amigo. Nadie tiene que enseñarnos cómo reaccionar a estas cosas. De manera similar, la expresividad que honra a Dios en la adoración congregacional comienza claramente cuando alguien conoce a Dios. No podemos enseñar a adorar a Dios, hermanos. Nuestra adoración viene cuando nosotros hemos entendido quién es nuestro Señor. Los hermanos pueden decirle aplauda, cante, grite, brinque. Esas expresiones son solamente expresiones corporales. Si no vienen de lo más profundo de su corazón, de entender quién es su Salvador, a quién le está cantando. Yo anoche, mientras trabajaba en este sermón y los hermanos estaban aquí preparando estas canciones, yo brincaba en esa silla, hermanos. Porque si notaron las canciones que estábamos cantando, hablaban de andar como Cristo, caminar como Cristo, de la obra como está completa en Él. Y todo eso tenía que ver con este mensaje. Y yo no llamé a ninguno de ellos para cuadrar las canciones, pero mientras las escuchaba decía, wow, Señor, tú tienes un plan perfecto en cada cosa que tú haces, y como Él enlaza todo cuando es para su propia gloria. Lo que Pablo afirma aquí al mencionar estas verdades es que el creyente puede y debe tener dominio por parte de Dios Trino, que le permite modelar una vida que Él espera. Y al ser esos adoradores innatos, no espera otra cosa de Dios, sino adoradores. Yo no he escuchado muchos versículos en la Biblia donde Dios dice que Él está buscando algo. Pero una de las cosas que revela Juan es que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Si encuentra otra cosa que Dios está buscando, me avisa. Pero no puede haber una adoración genuina si no somos sus hijos y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros y si no tiene el control de nosotros. Yo les decía hace unas semanas cuando estábamos hablando sobre el capítulo 13 de Isaías, que esos juicios de Dios deben llevarnos a adorar a Dios porque crean en nosotros un temor genuino acerca de Dios. Pero hay tantas cosas que Dios hace para que nos rindamos a Él. Y muchas veces volteamos nuestro rostro y preferimos hacer otra cosa. Hablando, cantando, ¿cuál es la melodía en su ser acerca de Dios? ¿Cuál es el sonido que habita en usted? Vimos eso la semana pasada cuando estábamos hablando de la Santa Cena. Ahí el último versículo de Mateo, cuando mencionamos esa escena de la Santa Cena.
de la última cena de Jesús con sus apóstoles, lo último que ellos hicieron fue cantar un himno. ¿Cuántos de nosotros no nos encantaría saber qué eran? ¿Cierto? Menos mal que no dice, ¿cierto? Si no ya habríamos hecho algún tipo de idolatría con ese himno. Pero lo cierto era que el Señor mantenía también adoración al Padre mientras vivía aquí como nosotros. Hermanos, tenemos una gran oportunidad de adorar a un Dios que muchos no conocen, alabando, esta es la forma de reconocer las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria. Estas son las virtudes que tenemos nosotros para exaltar. Y si pensamos en cada una de ellas, hay un sinnúmero de formas de alabarlo a Él. Y no son simplemente vanas repeticiones, no. Son cosas que todos los días podemos agregar del cuidado que Dios tiene de nosotros, de sus misericordias. Vean los salmos, cómo el salmista simplemente contemplaba cada cosa que Dios hacía para luego convertirlo en una alabanza a Dios. Eso es algo maravilloso. Si su espíritu no lo domina, no va a haber de usted, eso no va a producir en usted alabanza genuina. Queremos contar a otros lo que Cristo está haciendo, siempre que eso sea bueno y que honre a Dios. Hoy tenemos muchas aplicaciones, hermanos, que nos ayudan a pensar en cómo podemos volvernos adoradores constantes a Dios. Hay muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan hoy día. Y perdemos tanto tiempo escuchando y viendo tantas cosas que no nos conducen a Dios. Pero si queremos estar centrados, si queremos estar llenos, controlados por el Espíritu de Dios, tenemos que saber usar bien esas herramientas. Estoy hablando de varias apps donde usted puede descargar música pagada, por supuesto, y adorar a Dios mientras va del trayecto de su casa al trabajo o viceversa. Tantas formas en que usted puede hoy día glorificar a Dios, agendar un tiempo para agradarle a Dios, para leer su palabra, para orar. Tantas formas de hacer esto, hermanos. Yo no sé si esto contrasta un poco nuestra realidad, pero cuando pienso en esa figura que usa Pablo acerca de los borrachos, de los que están embriagados, ¿cuántas tonterías vemos hacer a un borracho? Hay borrachos que hacen cosas ridículas, ¿verdad? Bajo el dominio del alcohol. ¿Y cuántas cosas espera Dios que nosotros hagamos que no son ridículas, pero que glorifican su nombre y no las hacemos? Eso es lo que contrasta nuestra realidad con la realidad del mundo, que Dios está esperando que nosotros alumbremos este mundo en tinieblas, que mostremos a otros quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros perdemos esa oportunidad porque no somos adoradores innatos, porque no estamos controlados por su Espíritu. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos entonces el segundo resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Somos agradecidos por naturaleza. Ahora, esto sí que me cuesta un poco más, porque honestamente escucho tantas personas quejarse todo el tiempo de la realidad de su vida, y lo que me preocupa es que muchos de ellos son creyentes, que en vez de estar dando gracias a Dios por lo que está ocurriendo, están tan enfocados en su desgracia. Saben, nosotros somos objeto de la gracia de Dios. Otros son desgraciados porque no tienen la gracia de Dios. Eso suena feo. Eso es estar fuera de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros hemos sido el objeto de la gracia divina, debería existir en nosotros un deseo de agradecimiento constante a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero estamos tan mal enfocados, con poco control de Dios, que lo que hacemos es quejarnos de cada circunstancia, de cada situación que pasa en nuestra vida. Mire cómo contrasta Pablo esto aquí en el capítulo 5, en el versículo 4. Leamos el versículo 4 del capítulo 5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pablo quiere que cambiemos todo eso que éramos antes por acciones de gracia.
Eso contrasta la realidad de uno que es controlado por el Espíritu de Dios y otro que no es controlado por el Espíritu de Dios. Baje al versículo 11. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, la única forma de contrastar todo este cuadro de lo que éramos antes es ahora rindiendo nuestra vida a Dios en adoración y en acciones de gracia a Él. Dando, no de vez en cuando, dando siempre. Y cuando la Biblia dice siempre, es siempre. Acciones de gracias a Dios. Saben que esto muchas veces no fluye como nosotros queremos, hermanos. En vez de quejarse y criticar lo que los creyentes bajo el dominio del Espíritu hacen, deberíamos estimularnos en dar gracias a Dios. Cada vez que vea a un creyente que está quejándose de lo difícil, ayúdele a ver lo que Dios sí está haciendo. Yo con frecuencia le hago esa pregunta a una persona: ¿dónde está Dios en este momento en su vida? Porque no logran ver a Dios. Parece que Dios los abandonó por un instante. Eso es mentira. Si son hijos de Dios, si tienen el Espíritu de Dios, Dios está ahí y su Espíritu está con ellos. Así que, dice el autor de Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen su nombre todo el tiempo. Les confieso, hermanos, que siempre hay una lucha constante para agradar a Dios, para ser un adorador a Dios y para dar acciones apropiadas en el momento correcto a Dios. Pero Dios nos va a dar un momento a todos. Una persona sincera siempre va a estar dando gracias a Dios por todo lo que Él hace, reconociendo quién es Él. El viernes llegó muy temprano el pastor Jonathan a decirme que tenía que predicar hoy. Y yo estaba saliendo a hacer algo y tenía que ir al terreno por allá donde me estaban esperando. Y me bajé del carro y estuve con un hermano charlando unos minutos. Y 5 minutos después una avispa me picó aquí en mi ojo. Yo soy alérgico a las avispas. Y ya después parecía un camaleón con el ojo así. Y el otro se empezó a salir. Entonces fui corriendo a la clínica buscando ayuda. Y bueno, allá me aplicaron un antídoto para controlar la alergia que tengo a las avispas. Y estuve hasta las 3 de la tarde ahí en la clínica. Mis planes cambiaron por completo ese día. Yo tenía que estar estudiando en la mañana aquí, preparándome para esta predicación, y estuve ahí en urgencias orando al Señor todo el tiempo pidiendo su ayuda. Pero poco a poco fui entendiendo cómo el Señor estaba usando ese tiempo en mi vida para adorarlo, para tener un tiempo de quietud. Bueno, salí contento de ese lugar, con los ojos hinchados todavía, pero salí contento y deseaba llegar aquí a la reunión de hombres, pero tenía que pasar a recoger la moto ahí que la tenía en el taller. La recogí y estaba recogiendo la moto, y en eso salieron unos ladrones y empezaron a disparar. Casi yo me tiro al piso y yo dije: oh Señor, ¿cómo va a terminar este día? Llegué aquí a la reunión de hombres y me gocé el tiempo con los hombres, pero mi tiempo más especial ese día fue cuando llegué a la cama a dormir. Hermanos, tuve tantas razones para darle gracias a Dios, tantas razones, y a veces tienen que pasar cosas así que no están planeadas, ¿verdad? Pero solamente bajo unas circunstancias de tensión a veces es que podemos reconocer el poder de Dios obrando a nuestro favor. Y yo, hermanos, honestamente, ahí tendido en mi cama, yo le dije: Señor, gracias por dejarme llegar hasta acá. En mi corazón había tanto agradecimiento el viernes hacia Dios. Y yo no entendía cómo iba a llegar hoy aquí, pero yo sabía que el Señor estaba planeando todo, porque de Él es la gloria, hermanos. Para Él es la gloria en todo lo que Él hace. Miremos el último resultado de vivir en el Espíritu. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora Pablo revela la actitud de sumisión de un creyente que ha sido controlado por el Espíritu de Dios.
Quizás esta es una de las cosas que más nos cuesta pensar cuando estamos controlados por el Espíritu de Dios, que debemos estar bajo su autoridad, la autoridad divina. Esta es la posición en la que se encuentra cada creyente que ha reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Porque muchos quieren que Él sea su Salvador, pero no quieren que sea su Señor. Y esto no se puede separar, hermanos. Si Cristo es su Salvador, Cristo es su Señor y usted está bajo su autoridad, la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de su palabra. Y por eso Él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, la sumisión a Dios la vemos en las personas con el trato que tenemos a ellas. Esto no es algo solamente entre Dios y nosotros, que usted dice, no, yo estoy bien con Dios y si estoy bien con Dios, eso es suficiente. No. Vamos a mostrar qué tan sometidos estamos a Dios, a su palabra, en la forma en que nos tratamos los unos a los otros, en la forma en que nos perdonamos los unos a los otros, en la forma en que nos toleramos los unos a los otros, en la forma en que nos ayudamos los unos a los otros, en la forma en que oramos los unos a los otros. Todo esto muestra un sometimiento nuestro a Dios, a su palabra, a Cristo, a su Espíritu, a su iglesia, a los líderes, buscando el favor de Dios para que Él sea glorificado. La sumisión a Dios entonces se puede ver de esta forma. Nace de una reverencia profunda al contemplar su obra en cada uno de nosotros. Es la única forma que nace esta sujeción. Es la prueba suprema de que el creyente está caminando en el Señor, cuando muestra si está sometido a Él, a su palabra. Porque queremos que Él haga tantas cosas y queremos que las haga de forma sobrenatural, pero no queremos hacer nuestra parte. Si estamos sometidos a su palabra, vamos a tener que sacar un tiempo diario para leer su palabra. Si estamos sometidos a su iglesia, vamos a tener que sacar el tiempo para congregarnos. Si estamos sometidos a Dios, vamos a tener que aprender a conocerlo, a profundizar en las verdades que conocemos acerca de Él. Eso es estar sometido a Dios. Es la única forma en que el creyente puede responder al llamado que Dios hace a cada uno para que podamos modelar la vida que Él espera que modelemos, la vida que Cristo modeló. Esta es la sumisión alienante, que a mayor sumisión a Dios, mayor adoración y mayor temor a Dios. No podemos crecer en nuestro temor hacia Dios si no estamos sometiéndonos a Él y sometiéndonos los unos a los otros. Creo que esta es la razón por la que Dios nos ha puesto dentro de una iglesia. Por la razón por la que Él no nos salvó y de una vez vamos al cielo cada uno. Porque Él quiere ver que estemos sometidos cuando Él nos ha puesto en medio de un pueblo que somos pecadores, que tenemos que lidiar los unos con los otros, que tenemos que aprender a amarnos como Cristo nos amó, a perdonarnos como Cristo nos perdonó. Y eso solamente ocurre dentro de la iglesia. Bueno, y fuera de ella también. Ningún creyente que no está bajo esa sumisión no podrá entender o agradar a Dios de la forma que Dios quiere. Y para eso necesita estar bajo el dominio, bajo el control del Espíritu de Dios. Aquí vemos una respuesta natural en el creyente que está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Ese creyente entonces es un adorador innato, es un agradecido por naturaleza y por último se somete a Dios porque es su naturaleza. Hermanos, la pregunta es si estamos nosotros modelando esa vida como creyentes. Dios en ninguna parte de su palabra nos ha dejado ciertas libertades para escoger en qué parte de nuestra vida o de qué forma sí modelamos a Dios y de qué forma no lo modelamos. O somos creyentes y vivimos para su gloria, o tenemos un problema y no hemos entendido lo que Él quiere, no hemos apreciado la obra de Cristo. Como cantamos hace un rato, estamos completos porque Cristo dijo, su obra ha sido consumado es, Señor. No necesitamos otra cosa que creer en lo que Él ya hizo, someternos a la verdad, vivir para Él. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si estamos todavía caminando en necedad, es posible que no estemos controlados por el Espíritu de Dios. Y lo que Él busca es que seamos dominados por Él.
por ese gran Dios trino, para que podamos vivir para su gloria, para que podamos ser buenos esposos, para que podamos ser buenos hijos, para que seamos los mejores empleados. Eso es lo que Él busca, porque en nosotros mismos, en esta naturaleza pecaminosa, en este cuerpo, no somos capaces, hermanos, ni de agradar al vecino, ni de agradar a la esposa, y mucho menos de agradar a Dios. Pero controlados bajo el poder de su Espíritu, sí lo podemos lograr, porque Él nos ha dado la victoria a través de su Hijo Cristo. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted seguro que está modelando a Cristo? Quiero que cerremos los ojos esta mañana y terminemos este tiempo en oración, pero también en adoración. Y pensemos por un momento en lo que Cristo ha hecho. Pensemos por un momento cómo Cristo ha intervenido en nuestra vida. Y de qué forma hoy nosotros podemos cambiar lo que Él ya nos ha enseñado, lo que ya Él ha hecho, para que podamos modelar a Cristo el Evangelio. Si es necesario pedirle perdón a Dios, si es necesario reconocerlo hoy como su suficiente Salvador, yo le invito a que usted lo haga. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Estamos aquí, Señor, porque somos vasos, Señor. Tú eres el alfarero, Señor, y nosotros somos el barro. Y estamos tan agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida, quienes abiertamente podemos confesar que somos tus hijos, que a pesar de las luchas que tengamos en este mundo, Señor, podemos ser adoradores innatos, podemos ser agradecidos, Señor, por naturaleza. Y finalmente que nos podemos someter a ti, Señor. Pero quizás hay en este lugar algunos, Señor, que les cuesta todo esto, pensar en el orden de estas cosas en sus vidas. Y es posible que estén aquí luchando con estas cosas simplemente porque no son tus hijos. Y si ese es tu caso, yo ruego que tú hoy alces tu voz, que Dios la escuche y que hoy le puedas decir con toda sinceridad, con toda tranquilidad a Dios, que eres un pecador, que lo necesitas. Si es tu caso, dile al Señor, Señor, sabes que no hay el poder suficiente en mí para vivir como tú quieres. Necesito la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Sé que Cristo murió por mí, que tomó mi lugar en la cruz. Acepto que tú eres el Hijo de Dios, quien vino para salvarme. Toma mi vida. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Y quiero vivir para ti, pero te necesito dentro de mí para poderlo hacer. Hazme parte de tu iglesia, hazme parte del cuerpo de Cristo. Hazme esta mañana una criatura nueva, Señor. Que podamos decir como Pablo lo dijo, Señor, lo viejo pasó, Señor, y lo nuevo es, que somos nuevas criaturas en Cristo a partir de este momento, si no te hemos conocido antes, Señor. Ruego, Señor, por estas personas. Señor, contempla nuestra iglesia y ve nuestra necesidad de ti, Señor, como Pablo la vio en los Efesios, de quienes dijo que habían perdido su primer amor. Juan lo reveló, Señor. No dejes que esto ocurra con nosotros, quienes hemos abiertamente confesado que somos tus hijos y que te amamos. Enciende ese amor en nosotros, Señor, hacia ti, hacia tu palabra, Señor, para que Cristo habite corporalmente en nosotros, Señor, y llene cada rincón de nuestro ser en adoración a ti, Señor, y podamos vivir para tu gloria. Rogamos esto, Señor, en los méritos de tu Hijo Cristo, por su nombre y para su gloria, Señor. Amén.